No cabe duda de que Japón es considerado como uno de los referentes en términos de adelantos tecnológicos a nivel internacional más importantes, sobre todo lo que refiere en campos como la robótica y la tecnología de punta, aunque dicha preponderancia esté siendo disputada en los últimos años por otros países como lo es Corea del Sur o China. Japón, aún así, continúa con un lugar relevante en la competencia internacional por la innovación. Sin embargo, este proceso histórico de innovación no nació de un día para otro. Se trató de una larga y continua labor que lo llevaron a su posicionamiento actual, sobre todo en términos de comunicación. Estos avances tecnológicos comenzaron con aparatos novedosos para su época que facilitaban la comunicación entre los seres humanos. Tal fue el caso del telégrafo. El telégrafo fue el primer gran medio de comunicación instantánea, el cual funcionaba a partir de dos señales eléctricas, una corta y una larga, donde el alfabeto que se utilizaba era el código Morse. ¿Cómo llegó el telégrafo a Japón? Los primeros desarrollos notables del telégrafo se remontan a 1829 en Estados Unidos, principalmente cuando Joseph Henry construyó el primero de ellos. Y este fue difundido gracias a Samuel Morse, quien también desarrolló un código que lleva su nombre. No obstante, fue hasta los primeros meses de 1854, con la llegada de Matthew Perry a la bahía Edo, en Japón, que se introdujo por primera vez esta clase de tecnologías occidentales en términos de comunicaciones. Con el propósito de facilitar las negociaciones entre el shogunato Tokugawa y los estadounidenses para la apertura al comercio del país insular, el Comodoro presentó obsequios cuidadosamente seleccionados para impresionar a los japoneses. Entre estos obsequios se encontraban 2 juegos de telégrafos completos con cables de casi 1 milla y pilas. Lo anterior fue por lo que se consiguió el fin del aislamiento autoimpuesto en Japón. Ahora hablaremos sobre el inicio de la era de las telecomunicaciones en Japón, específicamente desde la llegada del telégrafo. Después de que el gobierno de Shogun cediera a la presión occidental para establecer una representación diplomática y abrir a Japón al comercio exterior, la comunicación internacional confiable y eficiente se convirtió en una necesidad para el gobierno, motivada por el atraso tecnológico del país en comparación con el exterior. Gracias a una serie de reformas internas se priorizó el aprendizaje y la adaptación de las tecnologías telegráficas a procesos gubernamentales y militares. En este sentido, es importante remarcar la planeación estratégica del involucramiento de las telecomunicaciones para posicionar al país como un actor en un contexto internacional de agitaciones y tensiones. En diciembre de 1868, el gobierno de Meiji decidió comenzar el servicio de telégrafos en Japón y puso a Terashima Munenori a cargo de la línea propuesta Tokio-Yokohama, y el 26 de enero de 1870 entró en funcionamiento la primera línea telegráfica japonesa. Además, el gobierno de Meiji firmó en 1870 un acuerdo con la empresa danesa GNTC para construir cables telegráficos submarinos que unieran a Nagasaki con Shanghai y Vladivostok, así como la construcción de un cable entre Nagasaki y Yokohama. El acuerdo permitió al GNTC localizar cables en el suelo japonés y establecer una oficina de telégrafos en Nagasaki. Un año después, el GNTC completó los 2 primeros cables, uniendo así a Japón a la red mundial de telecomunicaciones en expansión por primera vez. Sin embargo, esto también implicaba una dependencia hacia el extranjero por el mantenimiento de dichas comunicaciones y la necesidad de adaptarse a las innovaciones que se realizaron en las tecnologías telegráficas. La autonomía de Japón como país estaba condicionado por los vínculos con otras naciones, así como por la existencia de un peligro latente en una mayor injerencia de estos en los asuntos internos japoneses. Comunicaciones modernas y transformación nacional. Es a finales del siglo XIX que Japón comenzó a fijar su principal objetivo bajo el lema País rico, ejército fuerte, por lo cual la comunicación telegráfica llegó a jugar un papel único e indispensable en la política del país, los asuntos militares, la economía y la vida cultural. Resulta importante recalcar que la red telegráfica tuvo un impacto importante en el desarrollo económico. Como ha demostrado Fujinobuyuki, a fines de la década de 1880, los negocios comerciales y de transporte se volvieron dependientes de la red telegráfica ampliada.
La extensión de los servicios del telégrafo en Japón brindó a los comerciantes de todo el país un fuerte incentivo para expandir las relaciones comerciales existentes y abrir nuevos con otras naciones. El uso de la telegrafía nacional permitió a las empresas comerciales como Mitsui Bussan establecer su propia red de información global, rompiendo así el monopolio de las empresas comerciales extranjeras y obteniendo una ventaja sobre sus rivales nacionales. La economía tuvo elevados índices de prosperidad, llevando a consolidar lo que actualmente conocemos como Japón. El comercio fue posiblemente uno de los elementos que se vio más beneficiado de esto. La comunicación se hizo más rápida y con mejores respuestas. De igual manera, la apertura del comercio fue el factor decisivo que influiría en el desarrollo y la consolidación japonesa en el mundo. La red de telecomunicaciones se encontraba estrechamente entrelazada con el desarrollo de los medios de comunicación. Estaba contribuyendo directamente al surgimiento de agencias de noticias modernas en Japón y la velocidad con la que llegaban las noticias. Una muestra de ello se vislumbra el 11 de febrero de 1889, cuando se promulgó por primera vez la Constitución Meiji. El periódico con sede en Osaka pudo publicar todo su texto en un extra del mismo día gracias al telégrafo. La red telegráfica internacional también le dio a Japón acceso a las noticias más allá de las fronteras. A través de los cables submarinos, agencias de noticias extranjeras como Reuters, con sede en Londres, comenzaron a suministrar noticias a Japón después de 1887. Las comunicaciones telegráficas desempeñaron un papel fundamental en la consolidación del control del gobierno Meiji sobre todo Japón. Las redes telegráficas se consideraron como los nervios importantes del gobierno en todo el territorio, principalmente frente a la incesante rebelión y la agitación interna durante sus 2 primeras décadas en el poder. El erudito en comunicación, Kato Hidetoshi, escribió que a finales de la década de 1880 había surgido un mercado de la comunicación a nivel nacional en Japón por primera vez. Las telecomunicaciones, así como las carreteras y los ferrocarriles, en su opinión, no solo expandieron este mercado, sino que también integraron profundamente su organización, dando inicio de esta manera a una sociedad japonesa basada en la información a principios del siglo XX. Expansión japonesa en el extranjero en la era de los cables submarinos. Uso del telégrafo como forma de expansionismo y ventajas en la guerra. Los casos de China y Rusia. La búsqueda por la autonomía y la expansión siempre han estado entrelazadas en el Estado moderno, y en ninguna otra parte fue esto más claro que en Japón. En 1882, las tensiones políticas en Corea se convirtieron en una crisis cuando el sentimiento antijaponés llevó a la expulsión del ministro nipón y a que se diera un ataque a la legación japonesa. Fue así como se decidió que el telégrafo sería el vínculo entre las dos naciones, convirtiéndose así en una necesidad absoluta. Después de nuevas negociaciones con el gobierno coreano y la empresa danesa GNTC, a Japón se le permitió construir una línea terrestre corta en Busan, donde Japón establecería una oficina de telégrafos. Como resultado, se pudieron enviar y recibir telegramas en japonés fuera de las islas japonesas por primera vez, un impulso importante para la pequeña pero creciente presencia japonesa en Corea. Para proteger este vital enlace de comunicaciones y por motivos estratégicos y comerciales, el gobierno japonés se aseguró de un monopolio de 25 años durante el cual los coreanos no podrían construir líneas de telégrafo por sí mismos ni permitir que un gobierno extranjero o empresa pudiera hacerlo. De igual manera, el cable de Corea demostró ser un activo estratégico esencial para Japón cuando comenzó la guerra con China en 1894, la primera vez que las fuerzas armadas de Japón se enfrentaban a una fuerza extranjera numéricamente superior. La gran indemnización que China se vio obligada a pagar ayudó a financiar la primera gran expansión de las telecomunicaciones en el Japón moderno. A medida que nacía el imperio colonial nipón, los líderes japoneses reconocieron la importancia de las instalaciones de comunicaciones como una infraestructura en los territorios donde tuvieran presencia. Esto debido a que el monopolio de las telecomunicaciones les permitía al Japón ejercer un control férreo sobre sus colonias, mantener una vigilancia ininterrumpida sobre las mismas, además de impedir su desarrollo en materia tecnológica a la par que el imperio construía su poderío regional. Por otro lado, la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 fue en muchos sentidos la primera guerra del mundo moderno que utilizó las comunicaciones de las que en aquel tiempo se disponía.
Inmediatamente después de que los dos países rompieron relaciones diplomáticas en febrero de 1904, la Armada japonesa utilizó a Corea a manera de escudo para iniciar los primeros ataques al impedirles a los embajadores rusos establecer comunicación con Rusia por medio del telegrama. Cuando Japón se apoderó de buques rusos que se encontraban en los puertos de Busan, fue imposible enviar informes diplomáticos rusos sobre el inicio de hostilidades, una ventaja comunicativa que se mantuvo a lo largo del conflicto bélico. Muy consciente de la presencia de intereses occidentales en los países vecinos como China, el gobierno japonés vio los monopolios de las empresas de cable británicas y danesas como principal obstáculo para lograr una autonomía en las telecomunicaciones. Una vez que la dinastía Qing cayó en 1911, el Japón expansionista priorizó las negociaciones para la instalación de cables submarinos telegráficos entre Shanghái y Nagasaki, surgiendo el primero de propiedad completamente japonesa el 1 de enero de 1915. Como podemos ver, la implementación del telégrafo fue de gran ayuda para el Estado japonés, sobre todo durante estos años, en los que permitió que el Japón moderno sentara las bases para su solidez política y económica y para el desarrollo tecnológico que logró años más tarde. Gracias al control de la línea telegráfica, Japón pudo consolidar sus vínculos con otras naciones, así como el control sobre sus colonias, lo cual lo convirtió en un recurso estratégico para Japón, el cual explotó durante bastante tiempo. Además, el uso del telégrafo también ayudó a Japón a enfrentar a los intereses occidentales que rodeaban la región, con lo cual mostró su gran capacidad política y tecnológica. Medio siglo después de las visitas de Comodoro Perry, las nuevas tecnologías en telecomunicaciones fueron estudiadas, entendidas y utilizadas plenamente en Japón con resultados impresionantes y revolucionarios. Además, la Primera Guerra Mundial trajo un crecimiento económico sin precedentes dentro de Japón, ya que mantuvo a la mayoría de las potencias occidentales preocupadas, al tiempo que brindaba una excelente oportunidad para que Japón reforzara su influencia sobre China. La nueva tecnología inalámbrica agregada a las conexiones por cable existentes se vislumbraba como la solución deseable en un nuevo escenario internacional. A principios de 1924, el gobierno estableció un comité de investigación internacional de información y comunicación, el cual reunió a funcionarios del Ejército, la Marina y los ministerios de Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Finanzas, lo que indicaba una conciencia ampliamente compartida por parte del gobierno del gran potencial de las nuevas tecnologías en las comunicaciones, así como los desafíos que enfrentaba, como la interferencia y las limitadas señales de onda larga o la estática. El hecho de que se haya conformado esta tríada de influencias a partir de la relación del gobierno con la milicia y las comunicaciones implicó un mayor control simbólico y fáctico para el expansionismo japonés. Esto se observó con la recomendación que hizo el comité para establecer instalaciones de redes inalámbricas de larga distancia e incluso cables submarinos, con el fin de operar de manera inalámbrica en el este de Asia, especialmente en China a gran escala, consolidándose así en los años 20 la era de la tecnología inalámbrica japonesa. Previo a la Segunda Guerra Mundial, estaba claro que Japón necesitaba modernizarse de la misma manera en que lo había hecho décadas antes con la restauración Meiji. Se contempló la ampliación de las líneas de telégrafo y las telefónicas, el cambio de cables sin protección a cables más seguros, resistentes y duraderos, la adopción de equipos telegráficos de alta velocidad y mejoramiento de servicios especiales de comunicaciones para la aviación, el pronóstico del tiempo y envío de mensajes a alta velocidad. Por lo que, con la base del telégrafo y mediante el espectro electromagnético, se desarrolló la radio. Como podemos ver, el telégrafo fue de gran ayuda para el desarrollo del Estado japonés. Sin él, su historia y sus avances tecnológicos posteriores seguramente no habrían sido los mismos. Posterior al telégrafo y gracias a él, la radio fue una herramienta que permitió una mayor comunicación a nivel nacional, tal como sucedió con el discurso de la rendición del pueblo japonés, emitido por el emperador Hirohito en 1945. A manera de conclusión, podemos decir que el legado del imperialismo tecnológico japonés, motivado principalmente por el uso del telégrafo, fue heterogéneo, pues este varió dependiendo de la región que se analice, ya que a pesar de que se suponía que la red de telecomunicaciones fomentaría la integración y la unidad dentro del imperio, al final las políticas de telecomunicaciones aumentaron las rivalidades entre las diferentes empresas japonesas y exacerbaron las tensiones entre los japoneses y los no japoneses.
La sociedad japonesa se caracterizó por ser más rápida y eficiente en comparación con ninguna otra, en cuanto a la integración de nuevas tecnologías, tanto para descifrar cómo se utilizaban como para determinar la manera en la que les serían de utilidad en un futuro y en la expansión del imperio. Sin embargo, en las colonias, esta no produjo niveles significativos de transferencia tecnológica. Los coreanos, los chinos y los taiwaneses ocuparon el escalón más bajo en las operaciones de telecomunicación del Japón durante la guerra, por lo que las herramientas de ingeniería y las habilidades administrativas permanecieron en manos del imperio. Así fue como Japón asumiría el liderazgo tecnológico en la región, gracias a un camino sinuoso lleno de contradicciones y conflictos con las colonias, pero que le otorgaría la hegemonía de las telecomunicaciones en Asia. Asimismo, otro rasgo que le permitió a la sociedad japonesa obtener dicha hegemonía fue su ininterrumpida vigilancia de lo que acontecía en el extranjero en el plano tecnológico para asimilar lo que les podría ser útil. La utilización del telégrafo no solo fue un acierto en el ámbito militar de Japón, sino que también contribuyó al desarrollo económico del Estado. Asimismo, el aprovechamiento del país nipón sobre los avances en materia de redes de comunicación se ha mantenido hasta nuestros días, considerándose a Japón como la capital del avance tecnológico.